Hola, hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre el lago Titicaca, es decir, sobre la cuenca hidrográfica del lago Titicaca. Recuerda que este lago es uno de los lagos más altos y navegables del mundo. Así como podrás observar a mis espaldas, se encuentra nuestro lago imponente y parte de la ciudad de Puno. Hoy vamos a estudiar un poco más, vamos a conocer un poco más acerca de este lago. Entonces, entramos directamente a conocer nuestro lago Titicaca. Allá nos vamos. Nos vamos a enfocar directamente a conocer un poco más acerca de las regiones hidrográficas del lago Titicaca, ¿no? O la cuenca hidrográfica del lago Titicaca. ¿Qué podemos decir sobre el lago Titicaca? El nombre Titicaca en realidad significa puma de piedra. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el lago Titicaca tiene la forma de un puma. Y muchos dirán, profesor, pero yo no veo la imagen de puma de piedra. En este caso, para poder observar, tenemos que invertir la imagen del lago Titicaca. Es decir, la figura tenemos que invertir. ¿Ya? Tenemos que invertir. No sé si ven ustedes, por ejemplo, el mouse. Esta parte donde estoy señalando justamente vendría a ser la cabeza de un puma, ¿no? Sus patas, su cola por acá. Por eso se tiene que invertir para poder observar. Entonces, los lugareños antiguamente le pusieron justamente ese nombre de Titicaca que significa puma de piedra. Ya, puma de piedra. Bien, jóvenes, eso históricamente hablando. Ya más adelante quizás vamos a hablar al detalle y a su vez también tienen un régimen irregular y tienen abundante fauna fluvial. ¿Por qué? Porque predominan muchas especies en esta zona importante de los Andes. Bien, pasamos a hablar acerca de los principales ríos de la hoya del Titicaca. En esta imagen vamos a ver una visión panorámica ya del lago Titicaca. En este punto observamos que la gran mayoría de los ríos nacen en la cordillera de Carabaya, que es algo fundamental porque a partir de ahí es que nacen gran cantidad de ríos que van a terminar de entregar sus aguas al lago Titicaca y también van a nacer de la cordillera volcánica, ¿no? De la cordillera volcánica y también por ahí, por una parte, nacen de la cordillera Barroso también, ¿no? Está la cordillera volcánica, está la cordillera Barroso y también fundamentalmente vamos a tener la cordillera de Carambaya, ¿no? Muy bien. Primeramente hablaremos de río Suches. El río Suches se origina en la laguna Suches por los deshielos de los nevados Palomani y Colijón. En parte sirve de límite entre Perú y Bolivia, ¿no? Desemboca en territorio boliviano. Este río nace en Perú, pero desemboca en territorio boliviano. Es así que se convierte como límite natural entre Perú y Bolivia. A su vez está contaminado por relaves mineros, como ustedes pueden observar en la imagen. Segundo río, río Huancané, ¿no? El río Huancané nace con el nombre de Putina en el nevado de Oque Cruz y desemboca al norte del lago, pero antes se une con el río Ramis. ¿Eso qué significa? Que el río Huancané es afluente importante del río Ramis, ¿no? El río Ramis también está siendo contaminado por relaves mineros de esta zona donde predomina pues asentamientos mineros. El río Ramis. El río Ramis es considerado uno de los ríos más largos y caudalosos, se podría decir, de la cuenca del lago Titicaca, ¿no? Es el más extenso, importante
nace por la confluencia de los ríos Ayaviri y Azángaro. Desemboca al norte del lago. Ese es el río más importante de la cuenca del Titicaca, ¿no? Entonces recuerda, el río Ramis es el río más importante de la cuenca del lago Titicaca. A su vez es el más largo y a su vez es el más caudaloso. También se podría mencionar. El río Coata. El río Coata nace de la confluencia de los ríos Lampa y Cabanillas, desemboca en la bahía de Chucuito, a sus orillas se ubica la ciudad de Juliaca, ¿no? Justamente los que por lo menos han visitado Juliaca, la ciudad de los vientos, justamente por esas laderas o pampas pasa este río Coata. Muy bien, sigamos, el río Ilave. El río Ilave nace de la unión de los ríos Huenque y Aguascalientes. Tiene aproximadamente 170 kilómetros de longitud, ¿no? El río Zapatía nace en el cerro Pucará, desemboca en el golfo de Pomata, ¿no? De igual manera, este río también es contaminado y también a su vez en su trayecto es aprovechado para la elaboración de algunos productos. 7. El río Desaguadero. El río Desaguadero es el único río efluente del lago Titicaca. Se origina en el lado sudoriental del Titicaca en la laguna de Wiñay Marca. ¿Eso qué significa? Significa que el río Desaguadero es el único río que va a sacar agua del lago Titicaca y va a transportar o va a llevar al lago Popó. Entonces, por eso quizás le han puesto ese nombre, ¿no? Desagua, desaguar, es decir, desagua del lago Titicaca y entrega sus aguas al lago Popó, ¿ya? Muy bien, y a su vez el río Desaguadero también sirve como límite entre Perú y Bolivia, ¿ya? No se olviden, por favor. 8. Maurichico. El río Maurichico nace en el cerro Yaurara y sirve de límite entre Perú y Bolivia para luego desembocar en el río Desaguadero, pero en territorio boliviano. ¿Qué significa esto? Significa que el río Maurichico es principal afluente del río Desaguadero, es decir, el Maurichico entrega sus aguas al río Desaguadero, ¿no? Justamente ahí podemos ver en la imagen. Lagos y lagunas del Perú, ¿no? Recuerden que nuestro país es muy favorable porque en las partes altoandinas tenemos gran cantidad de lagos y lagunas. Recuerden, jóvenes, que lagos y lagunas no son lo mismo, ¿ya? No son lo mismo. Lagos y lagunas hay mucha diferencia. Lagos son mucho más grandes y las lagunas son mucho más pequeñitos, ¿ya? En el Perú tenemos tres lagos importantes. El lago Titicaca entre Perú y Bolivia, el lago Junín, Chinchaycocha o Reyes en Junín y el Arapa al norte del lago Titicaca en Puno. Empezaremos hablando un poco acerca de lo que es el lago Titicaca. Se localiza en la parte central de la meseta del Collao entre los territorios de Perú y Bolivia. Es el lago navegable más alto del mundo y se encuentra aproximadamente a 3.809 metros sobre el nivel del mar. Su extensión es de 8.380 kilómetros cuadrados. El lago Titicaca es de origen tectónico y se formó durante la era terciaria, ¿ya? Y se formó durante la era terciaria. Muy bien. Lagunas. Las lagunas son masas de agua de menor extensión. Existen en el Perú aproximadamente 12.178 lagunas. Entre Arequipa y Moquegua se localiza la laguna de Salinas, que es una cuenca evaporativa de sal y es parte de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Qué más podemos mencionar? Parte importante de las lagunas, ahí tenemos la laguna de Pallacocha entre los complejos volcánicos Corupuna y Solimana en la provincia de Condesuyos en Arequipa. Las lagunas de Suches y Aricota en la provincia de Candarave en Tacna, la laguna de Paca y el valle de Mantaro, provincia de Jauja, Lagunillas y la cuenca del río Cabanillas y Coata en Puno, ¿no?
Y aquí tenemos justamente la imagen de la laguna de Suches, ¿ya? Que queda en Moquegua. Y como pueden observar ustedes, hay una línea roja. Ahí tenemos la planta de bombeo de Toquepala, ¿no? Es decir, la mina aprovecha las aguas de esta laguna, ¿no? Bueno, así estamos en nuestro país. Glaciares. Pasamos ahora a hablar acerca de los glaciares peruanos, ¿no? ¿Qué son los glaciares? Los glaciares son grandes masas de hielo que se forman principalmente de las precipitaciones atmosféricas sólidas, que son nieve, granizo, hielo granulado, granizo menudo y bolillas de nieve, y que se acumula de año en los lugares más altos de la cordillera, en las zonas donde las temperaturas mantienen igual o inferior a 0 grados centígrados, ¿no? Y justamente ahí vemos nuestros glaciares en los Andes, sobre todo en nuestra cordillera de los Andes, tanto en el sur, en el centro y en el norte. Eh, Se localizan en Ancash, sobre los picos más altos del Batolito. Ahí tenemos los nevados más representativos en Ancash: Huascarán, Guandoy, Santa Cruz, Alpamayo, Pastururi, Las Gaviotas y Pasturrumi. En los glaciares podemos encontrar el circo, las líneas de equilibrio, las lenguas y las morenas. Y justamente acá podemos observar los circos, lengua y frente, ¿no? La morena lateral, morena mediana y morena terminal, ¿no? Circo, lengua, frente, morena lateral, morena mediana y morena terminal. Es lo que predomina justamente los glaciares, ¿no? Esto vendría a ser especie de erosión, desgaste que ocasiona los glaciares en las cordilleras. Muy bien, las aguas subterráneas, ¿no? Vamos a hablar ahora también de las subterráneas. Se llaman así a las aguas que se encuentran presentes ya sea en los poros, grietas, conductos y cavidades del material consolidado o sin consolidar ubicado bajo la superficie terrestre. Las aguas subterráneas por su origen pueden ser aguas de infiltración, aguas fósiles o congénitas y aguas juveniles o magmáticas, ¿no? ¿Qué significa infiltración? Es que se pierde, ya se pierde en el trayecto, se llega a perder las aguas, ¿no? Zona de Badosa, ¿no? Badosa es aquella donde se produce la infiltración de las precipitaciones atmosféricas. ¿Qué significa esto? Significa que cuando hay lluvia, inmediatamente se pierde, ¿no? Debajo de la tierra. Zona de saturación es aquella en la que todos los poros y fracturas disponibles en las rocas se encuentran llenos de agua. Los manantiales son los afloramientos de aguas subterráneas que pueden tener forma desde un hilo hasta un chorro. Eso significa que si se pierde en una parte de la corteza terrestre y en otra parte logra salir a la superficie, ¿no? Y ahí podemos observar como hilo o simplemente como chorros. En algunos casos se les llama ojito, ¿no? A estos manantiales o puquiales también. Aquí vemos una imagen, ya, aquí vemos una imagen de cómo más o menos las aguas se llegan a perder debajo de la tierra, ¿no? Dicho sea de paso, las aguas a medida que van entrándose dentro de la corteza terrestre también comienzan a filtrarse, ¿no? Se purifican, ya comienzan a purificarse, ¿no? Entonces tenemos varios puntos por donde las aguas se pueden infiltrar debajo de la tierra. Manantiales y termales, ¿no? Y aquí estaríamos hablando sobre aguas manantiales y termales. Se conoce con este nombre a las aguas calientes que emerge la superficie terrestre, ¿no? Ahí tenemos una imagen de las aguas termales en Yanaguara, ¿no? Para aquellos que de repente no conocían que en Arequipa tenemos justamente en ese lugar ya aguas termales. Y en realidad también Arequipa tiene pues en lo que es Yura, ¿no? Yura.
El Perú es muy rico en este tipo de manantiales con más variedades composiciones. Entre los más conocidos pueden citarse termas de Monterrey en Huaraz, Ancash, Pozo La Sulfurosa en Huacho, Lima, Baños de Alinque en Cajamarca, aguas termales de Moyobamba en San Martín, agua mineral Yura, Arequipa, los meaderos de Ulucán en Coalaque, Moquegua, aguas termales de Machacancha en Calca, Cusco, ¿no? En realidad, jóvenes, en el Perú tenemos un montón de lugares de aguas termales que son muy favorables para el cuerpo humano, ¿no? Sobre todo para relajarse, ¿no? De todo el estrés. Esas aguas son medicinales, ¿no? Porque vienen desde el interior, mejor dicho, salen desde el interior de la corteza terrestre, pero con muchos minerales. Hasta aquí, chicos, nuestras clases del día de hoy. Muchas gracias. Hasta una nueva clase virtual llena de conocimiento. Se despide tu profesor Hugo C.C. Narváez. Muy bien, chicos. Hasta pronto. Hasta aquí nuestras clases jóvenes. Cuídense.